nos dieron a conocer que este caso polémico que se ha dado a conocer, lo dimos a conocer en varios espacios, incluso aquí también fue uno de los primeros lugares donde hablamos del tema, este caso Bizum, un caso que ya tiene muchas semanas siendo agenda, siendo parte de la charla diaria. Seguimos sin saber a ciencia cierta qué ocurrió en este caso. Sin embargo, lo nuevo, lo que le puedo presentar, lo que podemos presentar aquí en Ciudad Capital, que no se había dado la información al respecto, es que se le concede la suspensión provisional a Jesús Enrique Gutiérrez por no haber llevado una debida defensa en el caso, y automáticamente el proceso se suspende en tanto se determina qué va a pasar y si hay una revisión más profunda por parte de un juez federal que es el que dicta esta suspensión provisional, Jorge. Sí, y miren, es importante mostrarles los documentos, ¿no? De esta suspensión que se le da por parte de un juez federal y cómo es que a partir de una defensa jurídica que se le ha hecho a Jesús Enrique, a este trabajador por más de 20 años de desarrollo social municipal y que se metió en un enrollo después de que él pues tuviera a su cargo estas transacciones, o más bien el token, ¿no? Que es número específico para hacer transferencias bancarias, y que además él fue quien observó la irregularidad e ilegalidad que es llevar el dinero de la cuenta de gobierno municipal del entonces de SOM hacia lo que fue una cuenta que al final del día no sabe dónde se encuentra el dinero la Fiscalía General del Estado ni el gobierno municipal. Esto ha terminado por afectar y generar ahora ya un gran problema, porque Jesús Enrique, con ahora una nueva defensa, presenta pues una denuncia por peculado en contra de la hoy diputada Alejandra Ang, de otro trabajador de la misma de entidad de gobierno. Y también, pues prácticamente dice a quien resulta responsable. Sí, y dice, nos vamos todos, me quieren llevar a mí solo a la hoguera. Pues no, nos vamos todos los que estábamos ahí relacionados. Y Jorge, más allá de cualquier cuestión que sea señalar o tratar de encontrar responsables por parte, que bueno, que eso se tiene que encargar la Fiscalía, y que si bien podemos tener algún tipo de visión o especular al respecto, lo importante es lo anecdótico y lo emblemático que se ha vuelto este caso, Jorge, que viene arrastrando a los gobiernos de la 4T desde el primer momento, desde el 2019, cuando asumieron los gobiernos locales. Se da este caso, se da una denuncia, hacen la autoridad de ese entonces lo correcto, lo que tendría que hacer, y conforme fue avanzando el tiempo se fue deformando la situación. Nos damos cuenta que no hubo una investigación, o que una investigación carente, deficiente. Posteriormente se vienen acusaciones, se vienen señalamientos, pero todo lo que se ha venido a dar solo enturbia más el caso. Y no nos dan certeza a la fecha de saber qué es lo que realmente ocurrió. Ahí es donde radica verdaderamente el problema. Y si bien el actual gobierno municipal intentó llegar a un acuerdo reparatorio para tratar de finiquitar este asunto, la situación terminó por generar una bomba, ¿no? Por reventar este tema. Y ahí no vamos a entrar, bueno, sí podemos entrar también en detalles de quién es el responsable, porque al final de cuentas esto queda entre la operación de los mandos medios del propio ayuntamiento. Pero aquí el principal problema hacia la sociedad, no hacia las personas involucradas, es que ningún gobierno ha tenido la capacidad de decirnos qué pasó. Exacto. Sí, y en este sentido, uno de los argumentos por lo cual le otorgan la suspensión por parte de un juzgado del Poder Judicial del Estado, en materia pues del amparo estatal, le terminan por el tema de la audiencia intermedia, Villano. Señala el propio imputado, en este caso quien ya aceptó el acuerdo reparatorio, que lo habían citado el 18 de mayo por la juez de control María de Jesús Acosta Sumarán. Lo habían citado para la revisión del cumplimiento del acuerdo reparatorio, la revisión del mismo, más no para la celebración de una audiencia intermedia, lo cual pues se llevó a cabo y fue lo que al final del día terminó sacando el síndico procurador, esa parte de la audiencia intermedia. Curiosamente el síndico saca el video donde se ve la audiencia, pero no nos habla a profundidad del caso,
ni antes ni después, del por qué se aceptó este acuerdo reparatorio. Como que ya pasamos esa parte, ¿no? ¿Por qué se aceptó que se pagaran 80,000 pesos a 90,000 pesos mensuales? 83,333 pesos. Mensuales en estos años para completar los 3 millones de pesos. O sea, realmente no nos explicaron por qué fue bajo esa manera cuando tendría que haber sido casi 5 millones de pesos con todo y intereses. Entonces, eso nunca nos lo explicó el síndico. ¿Por qué aceptó ese acuerdo reparatorio? Pero sí nos muestra una audiencia que el día de hoy le otorgan la suspensión porque se llevó a cabo de manera ilegal, ¿no? Oye, y una audiencia que, dicho sea de paso, el síndico procurador, principalmente, que es el que lo tenía en su poder, se negó a proporcionar la información tanto a Coparmex como a un servidor, porque yo también solicité esta información mediante la plataforma de transparencia. Negaron y reservaron la información bajo el argumento de que estaban protegiendo a las partes involucradas, lo cual es totalmente fuera de proporción. No es justificación lo que terminó haciendo el síndico procurador en ese sentido, pero ahora sí la saca a relucir, y obviamente la saca a relucir en el control y sesgada, porque créame, le juro que no llegaron las partes involucradas al juicio, a la audiencia, de la nada, no fue ahí de que el Señor Jesús dijo: pues no había hablado con la contraparte, pero quiero ofrecerles pagarles 80,000 pesos al mes. Y en ese momento el ayuntamiento descubrió lo que había pasado y aceptaron de ese momento. No, hubo una plática previa. Hubo semanas o meses de conversaciones para saber si era o cómo se podía llegar. Obviamente en los acuerdos privados no se puede establecer qué ocurrió, pero sí tenemos una versión, que es la versión de Jesús, que dice: me ofrecieron esto. Esto fue lo que me ofrecieron y yo acepté ante la situación en la que yo me encontraba. Ahora que entiendo que han sido violados mis derechos y que se me está acusando de algo, ahora yo presento la denuncia, pero la presento por peculado, porque la acusación en contra de Jesús no es relacionada con peculado. Exacto. O sea, la fiscalía ni los ayuntamientos... Bueno, la fiscalía principalmente de ese momento, que era Guillermo Ruiz Hernández en ese entonces quien dirigía la fiscalía, nunca intentaron investigar hacia dónde se fue el dinero. Y ahí es donde está la irregularidad, ahí es donde está el problema. Todos los demás, incluso el ayuntamiento, son víctimas de las omisiones que cometió en su momento la administración de Guillermo Ruiz Hernández, y que, dicho sea de paso, ¿no? Siguió avanzando el proceso judicial. Y justamente cuando, y esto también puede implicar ahí responsabilidad hacia el actual fiscal regional, porque el tema dejó de avanzar en la investigación en 2021, y eso desconocemos los motivos de por qué se dio, pero la investigación siempre partió de uso ilícito de atribuciones, no de peculado. Entonces nunca se investigó dónde quedó el dinero. Ahí está el problema. Y nunca se investigó con esa línea de corrupción, ¿no? Claro. Y lo tendría que determinar también el propio Teja a partir de una irregularidad administrativa. Y la sindicatura también tendría que hacer un trabajo especial para que se llegara a una inhabilitación del Señor Jesús, porque así lo marca la normatividad, pero no se hizo. Al contrario, el Señor Jesús, le digo, con un planteamiento distinto, y afortunadamente ya Coparmex se hace a un lado, y afortunadamente el tema ya no lo partidizan o politizan de una manera de golpeteo, sino ya de una manera frontal para ver dónde está el dinero. Y le decíamos, usted que nos escucha en Tijuana, nos ha estado escuchando mucho sobre este tema, el análisis que le hemos proporcionado, porque esto se hace de manera habitual en la administración pública y son pequeñas observaciones, son pequeñas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Estado, y nunca sabemos qué pasa con esos dineros. Nunca sabemos qué es lo que sucede con esas irregularidades, cómo es que no se repiten, o cómo es para que no se repitan, sino que hagan exactamente lo mismo. Sí, y ese es justamente el reclamo que se está haciendo, ¿no? Yo insisto, más allá de juzgar o personalizar este tipo de situaciones, este tipo de casos, incluso también aquí el propio Poder Judicial, porque estaría involucrado, porque se le está presentando una demanda de amparo, se les otorga la suspensión provisional porque la juez aparentemente todavía no se logra concretar. Es un proceso, el amparo lleva su tiempo,
pero de concederle la suspensión definitiva y de posteriormente otorgar la sentencia, determinaría que efectivamente se violaron los derechos de Jesús Enrique Gutiérrez por llevar a cabo un mal proceso judicial, por no haberle permitido realmente entregar pruebas o presentar pruebas y llevarlo de una audiencia a prácticamente al paredón para una audiencia intermedia de juicio oral, que es ya iniciar un proceso judicial en su contra, algo que no tenía él identificado de que iba a ocurrir ese día. O sea, tuvo una mala defensa y la defensa que tenía en ese momento no lo apoyó, pero también la juez o el juez en cuestión dejaron que el proceso siguiera o continuara de esta manera a sabiendas que estaba en una situación de indefensión Jesús Enrique, y así procedieron. Entonces veamos la cadena de problemas, de la cadena de omisiones que nos llevaron a este momento y que a la fecha, yo reitero, no sabemos qué pasó, y eso es lo que más debería preocuparle a la autoridad por darnos a conocer. Y en segundo lugar, ubicar el dinero y detener al responsable, pero primero saber qué ocurrió. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.